es un tema que puede ser tan extenso o tan conciso como nosotros lo querramos. Yo les voy a dar algunas aplicaciones prácticas y, como decía, una explicación eh, general de lo que trata. Entonces, por favor, vayan poniendo sus preguntas. Yo empecé a estudiar neurociencias hace ya algunos años porque veía que teníamos que tener un cambio de paradigma en ciertas cosas, sobre todo en la parte de ventas y de marketing, que es a lo que me he dedicado toda la vida. Les voy a compartir aquí mi pantalla. Nosotros somos una empresa, somos una consultoría, un centro de soluciones de ventas y dentro de mi expertise, como les decía, está lo que tiene que ver con neuroventas. Entonces vamos a empezar. Imagínense que vamos a seguir al conejo blanco. ¿Se acuerdan de Alicia en el País de las Maravillas? Bueno, eso es lo que vamos a empezar a hacer. Entonces, imagínense como Alicia que cae dentro de este mundo que vamos a conocer, que tiene cosas maravillosas y es adentrarnos en el cerebro para entender cómo funciona, para qué nos sirve saber este funcionamiento y cómo podemos aplicarlo para vender. Porque básicamente vendemos todos los días. Hay quien dice, a mí no me gustan las ventas, pero es que todo el tiempo estamos vendiendo. Puede ser un producto, puede ser un servicio, puede ser una idea, puede ser un cambio de hábito o puede ser inclusive a nosotros mismos. Cuando estamos buscando un mejor trabajo o algún proyecto en específico, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la definición de neurociencias. Básicamente, las neurociencias estudian el sistema nervioso desde todo lo que tiene que ver con la fisiología como tal, o sea, las neuronas, las sinapsis, los neurotransmisores, que ahorita les voy a contar sobre eso, hasta lo que tiene que ver con el comportamiento. Entonces, aunque aparentemente son términos nuevos, ya llevan un rato estudiándose y ya hay un avance sobre lo que tiene que ver justo con la neurociencia. Ujú. Entonces, vamos a empezar por qué son las neuroventas. Básicamente son aprender a venderle a la mente. Y contrario a lo que pueden pensar, que es hacerlo muy técnico, muy científico, a lo que se refiere es hacer las cosas muy sencillas, de manera que el cerebro de nuestros prospectos absorba la información que nosotros queremos comunicarle. Entonces, aquí les puse un ejemplo que es, como normalmente vendemos, o las ventas más tradicionales, es así, como el primer párrafo, ¿no? Este televisor tiene la más alta tecnología, 4K, 3D, Quantum Dots. Pero en realidad las neuroventas lo que nos dicen es, tienes que ponerlo en términos muy sencillos que lo entienda tu prospecto, porque si nunca han visto cómo se ve la tecnología Quantum Dots o le da lo mismo lo que signifique 3D, ya lo perdimos, ya no se interesa más en nosotros y lo que tenemos que hacer es ponerlo en términos en que lo entienda más fácilmente. Entonces, sería traducirlo más a algo como esto, ¿no? Como dice, con este televisor tú disfrutarás más ver la derrota del América por la calidad de colores, por decir algo. O puede ser ver la serie de La Casa de las Flores o La Casa de Papel o a lo mejor alguna película o los fans de Star Wars, la serie, ¿no? La saga de películas. Entonces, se refiere a ponerlo en términos lo más sencillos posibles y que hagan empatía con la persona a la que se lo estamos vendiendo. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Es transmitir mensajes para transformar pensamientos. Entonces, sobre todo cuando estamos vendiendo algo intangible o una idea o un cambio de hábito, que son las cosas más complejas, el mensaje tiene que ser tan poderoso que nosotros logremos transformar el pensamiento para que tome una decisión de compra o una decisión de acción hacia lo que nosotros le estamos proponiendo, ¿no? Ojo, las necesidades no se crean, o sea, tampoco es que mi mensaje llegue a ser tan poderoso que les cree la necesidad, ¿no? Hay cosas que no se pueden obligar a los consumidores y no se crean las necesidades. Las necesidades ya existen, solo hay que descubrir cuáles son las que tienen nuestros prospectos y hablarles en esos términos. Tampoco se trata de manipulación, sino de entender cómo funcionamos. Entonces, ¿cuáles son las principales experiencias que siempre busca el cerebro? Eh, Normalmente cuando doy esta plática en vivo me empiezan a decir, placer, felicidad, amor y todas estas cosas, que sí,
de cierta manera sí, o sea, mucho tiene que ver con las emociones, pero también hay otras experiencias que siempre está buscando nuestro cerebro, que ahorita les voy a platicar. Entonces, para entrar a la parte de neurociencias, em, lo principal es entender que cómo funciona nuestro cerebro es a través de una química cerebral. ¿Qué quiere decir? Cuando hay una sinapsis química, quiere decir cuando una neurona le habla a otra y se forma un pensamiento, dentro de esta comunicación que hay de sinapsis entre las neuronas, se produce gracias a los neurotransmisores y a las hormonas que tenemos. Entonces, esta producción de neurotransmisores es lo que nos va generando estas experiencias, ¿ok? Entonces, solamente vamos a hablar de estos 6 neurotransmisores, que en realidad tenemos más de 130. Entonces, solo me voy a centrar en estos 6, que además son los que queremos provocar en el cerebro de nuestros prospectos, ¿ok? El primero, yo creo que han escuchado mucho acerca de esta, y si no, ahorita se los platico, que es la serotonina. La serotonina es la molécula de la felicidad. Esta, de hecho, está vinculada con la depresión. Cuando nosotros no producimos o no tenemos suficiente serotonina en el cerebro, es cuando nos deprimimos. Y este neurotransmisor o esta sustancia se produce en el intestino. Entonces, si ustedes quieren tener más felicidad y poder regular un poco la serotonina, también los lactobacilos ayudan muchísimo. ¿A qué eso no se lo sabían? Bueno, no sé, no es tan común. Luego, entonces, la serotonina surge a partir de vivir emociones, sentirlas y expresarlas. Entonces, refuerza la autoestima y el sentido de pertenencia. ¿Cómo vamos a generar nosotros serotonina en nuestros prospectos? Básicamente con la empatía. Si nosotros logramos que nos transmita sus emociones y sensibilizarnos a sus emociones, y que de alguna manera sienta que estamos siendo empáticos, le estamos generando serotonina dentro de su química cerebral y entonces va a estar más feliz de comprarnos. Por eso es que cuando las cosas son personalizadas o cuando la atención al cliente es muy buena, esto nos genera un estado de bienestar por la producción de serotonina. Ahora tenemos la dopamina. Esta es la molécula de la recompensa. Es, digamos, el neurotransmisor que nos motiva. Eh, esta dopamina es lo que nos lleva a la acción principalmente. Entonces, nos genera placer, bienestar, relajación, activa la memoria a largo plazo y cómo podemos hacer que nuestros prospectos les generemos dopamina es hacerlos sentir inteligentes, darles la razón, hacerlos sentir únicos. Esa es la mejor manera. ¿Cómo? Pues dándoles un servicio personalizado, como decía, por ejemplo, el, no es darles por su lado, ¿sabes? Pero hacerlos sentir que están contribuyendo de alguna manera al producto o servicio, que están participando. Esa es una de las principales maneras de lograrlo, ¿ok? Entonces, la dopamina también, una manera muy sencilla de generar dopamina en nuestro cuerpo es hacer ejercicio cardiovascular por 30 minutos y eso nos va a mantener motivados por el resto del día. Luego me dicen, ¿y cómo me motivo a hacer ejercicio 30 minutos? Pues eso ya requiere disciplina y otras cosas, pero básicamente si ustedes quieren tener la suficiente cantidad de dopamina para todo el día, se genera de manera natural haciendo ejercicio cardiovascular 30 minutos. Después tenemos las endorfinas, que aquí esta es la que está relacionada con la molécula del amor. Entonces, cuando nos enamoramos, o estamos en este periodo de enamoramiento, que normalmente dura entre 2 y 3 años, este periodo está caracterizado por un alza en la cantidad de endorfinas que produce nuestro cerebro. El efecto que tienen las endorfinas es quitar el dolor. ¿Cómo vamos a producir endorfinas en el cerebro de nuestros clientes? Es dándoles soluciones, haciéndole las cosas más fáciles y haciéndolos sentir comprendidos. ¿Cómo es posible hacer eso? Pues una, escuchando, tener una escucha activa. Y la otra es entendiendo cuál es el problema que tienen principalmente y cómo lo que nosotros les estamos ofreciendo les va a resolver ese problema, ¿no? Luego,
tenemos la adrenalina. Seguro han escuchado hablar de la adrenalina, es la molécula de la energía. Em, se refiere mucho la adrenalina de pronto a las personas que son adictas a los deportes extremos o a los juegos mecánicos o todas estas cosas que son de mucha explosión de energía. Y sí, básicamente es eso. Entonces, es un antídoto contra el aburrimiento, contra la inactividad y el malestar. ¿Cómo podemos generar adrenalina o cómo se genera adrenalina? Es tomando riesgos, saliendo de la rutina y mostrando algo novedoso, sorpresivo e inesperado, básicamente. Entonces, eh, pensemos, por ejemplo, en los productos Apple. No sé ahora, yo creo que ya ha bajado un poco, pero los primeros iPods, iPads, iPhones, etcétera, que sacó esta marca, eran tan novedosos que la gente literal le generaba adrenalina, tanto que se iban a formar por horas para poder comprar un producto, ¿no? Y si a eso le sumamos el precio, que de pronto era más costoso que el de la competencia, eso era un elemento que también le sumaba adrenalina a la compra por el riesgo que eso conlleva, ¿no? Entonces, esa es una manera de generar adrenalina, algo novedoso, sorpresivo e inesperado. Ahora, no todo puede ser novedoso y no de todos los productos y servicios que tenemos van a generar adrenalina. Pensemos, por ejemplo, en una línea de productos tipo spa, ¿no? O para relajación, o pensemos en algún lugar que tenga que ver con meditación o que tenga que ver con a lo mejor inteligencia emocional. Son cosas que están relacionadas con la calma. Entonces, esto iría más con el neurotransmisor que se llama GABA, que es la molécula de la calma. Esta lo que hace es ralentiza los impulsos. Digamos que este neurotransmisor es el que de alguna manera contrarresta la adrenalina. Es el aliado contra el estrés. De hecho, nosotros necesitamos generar GABA cuando queremos bajar el estado de estrés, tanto crónico como, digamos, temporal. El generar GABA nos ayuda a calmarnos. Una manera muy sencilla de generar GABA en nuestro cerebro es la yoga y la meditación, pero en general todo lo que tiene que ver con generar estos estados de tranquilidad. Como les decía, a lo mejor un hotel boutique que está enfocado a la tranquilidad precisamente, pues no quiere que lleguen todos adrenalínicos los clientes a su habitación. Entonces, desde la música, los aromas, el ambiente, los colores, todo esto va de la mano para poder generar un ambiente de calma. Y por último, tenemos esta que no es tan conocida, igual que GABA, pero que es una de las principales experiencias que busca el cerebro, que es aprender. La acetilcolina es la molécula del saber. Entonces, esta tiene que ver con el aprendizaje y la adaptabilidad, todo lo que tiene que ver con la asociación de elementos conocidos, y es una necesidad que tenemos de enséñame, ayuda a relacionar y contextualizar lo que tú me estás diciendo a mi mundo. Dame conocimiento nuevo que me sea útil y que me guste. Entonces, no necesariamente nos gusta aprender de todo todo el tiempo, pero de los temas que más nos gustan son en los que estamos más pendientes o que queremos aprender más, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta mucho la música, entonces de pronto cuando me llegan artistas nuevos, ¿no? Me gusta saber de dónde son, cuántos años tienen, cuándo empezaron a hacer música, en qué se han inspirado. ¿De qué me sirve esa información? De nada, pero es algo que me gusta. Entonces, de alguna manera, el estar viendo sobre estos temas me genera acetilcolina. Entonces, casi podría apostar que las veintitantas personas que estamos conectadas ahora, nos gusta la acetilcolina, o sea, sentir este neurotransmisor en la cabeza porque estamos escuchando conocimiento nuevo, ¿no? Eh, Ahora, ¿cómo funciona el cerebro humano para la toma de decisiones? Porque comprar, al final de cuentas, en las neuroventas, es una decisión. No forma parte de algo diferente, es parte de la toma de decisiones. Nosotros tenemos tres cerebros, según una teoría del cerebro triuno de Paul MacLean. Ya tiene algunos años, es de 1952, pero es una de las teorías que nos sirve para simplificar eh,
el funcionamiento del cerebro en estos términos. Entonces, Paul MacLean divide el cerebro en tres: el cerebro reptil, el cerebro límbico y el cerebro córtex. El cerebro reptil es el que está pegado a la parte instintiva. De hecho, o sea, si ustedes ponen sus manos así y tocan entre el cuello, donde termina el cuello y empieza su cráneo, ahí es donde empieza, digamos, se junta la médula espinal con el cerebro. Ahí es donde está la parte principal del cerebro reptiliano. Entonces, ¿qué tiene que ver? Es todo lo que nos lleva a correr porque hay peligro, a respirar, a descansar, a comer, a reproducirnos, todo lo que tiene que ver con los instintos básicos, ¿ok? Después está el cerebro límbico. Este tiene que ver con las emociones. Entonces, de alguna manera, es esta parte que está como aquí en medio, digamos, que tiene que ver con las conexiones entre ambos hemisferios y algunas otras glándulas y funcionamientos que tenemos como, por ejemplo, el hipocampo, bueno, que está más abajito, pero toda esta parte que está aquí en medio, que es justo donde se generan las hormonas y todas estas cuestiones emocionales o gestión de emociones. Y por último, tenemos el cerebro córtex, que es de hecho lo último que se formó en el cerebro humano, en la evolución, que lo tenemos aquí, que es la corteza prefrontal, y de lo que nos sirve es para analizar, para pensar en futuro, para poder tener un análisis más crítico de las cosas que hacemos, de lo que pasó, hacer una reflexión, todo lo que tiene que ver con análisis y abstracción tiene y es procesado por el cerebro córtex. Entonces, algo que dice la teoría de neuroventas es que hacemos compras instintivas, compras emocionales y compras racionales. Aunque en realidad, cuando nosotros vamos a tomar una decisión, pasa automáticamente por los tres cerebros. Entonces, para explicarlo un poquito mejor, es así. Está, digamos, nuestro cerebro, los dos hemisferios, el racional y el emocional, donde, como decía, esta conjunción entre ambos o esta unión entre los dos hemisferios es lo que genera las emociones. Y luego vamos al cómo piensa. Entonces, empezamos con el cerebro reptiliano, que es, ¿qué necesito? ¿Ok? Entonces, primero tenemos que sentir que lo necesitamos. Y se acuerdan que les dije que las necesidades no se crean. Entonces, hay que entender qué es lo que el cerebro de nuestro prospecto cree que necesita. Después viene el cerebro mamífero o emocional, que es el cómo me hace sentir, ¿ok? Y por último viene el cerebro racional, que es cómo debe ser. Entonces, por poner un ejemplo, digamos unos zapatos, ¿no? Entonces, a lo mejor yo digo, los necesito y más para ese vestido que me acabo de comprar, entonces lo necesito. Me los pongo y digo, wow, me hace sentir increíble, me da más seguridad, me siento más guapa, yo qué sé. Pero al momento en que veo el precio de los zapatos, si se sale por mucho del presupuesto que tengo, es no me hace sentido con el cómo debe ser y muy probablemente no lleve a cabo la compra. Hay veces que hay gente que le gana la compra reptiliana o emocional, pero en general pasa por este filtro del racional. Entonces, aquí es donde cobra importancia el poder hacer esta consultoría de entender a nuestros prospectos y ser muy congruentes con lo que ofrecemos. Es decir, si, por ejemplo, yo soy un consultor, por ejemplo, a lo mejor tengo un despacho de abogados muy reconocido, entonces, tal vez mis clientes sienten que lo necesitan, porque a lo mejor de eso depende que se libere un crédito fiscal o sacar a alguien de la cárcel o yo qué sé, ¿no? Alguna cuestión muy apremiante, ¿no? ¿Cómo me hace sentir contar con un despacho de abogados reconocido? Pues me hace sentir seguro, por ejemplo, iría anclado a ese código emocional, ¿no? ¿Cómo debe ser? ¿Qué pasa si en la propuesta estos abogados se equivocan en mi nombre? O ponen el nombre de otra persona o escriben mal mi nombre, ¿no? O tiene muchas faltas de ortografía. Automáticamente voy a desconfiar de esto. Entonces, esa parte racional va a opacar, digamos, a la parte reptil y emocional.
Claro, hay excepciones. Estoy poniendo ejemplos más o menos de cómo funciona. Entonces, ¿cómo lo procesa al final cuando estamos armando una estrategia de neuroventas? Es así. Primero, tengo que capturar la atención, ¿ok? Después, tengo que convencer estimulando el deseo. Luego, voy a justificar el mensaje, que es la parte de la venta, y luego los voy a llevar a la acción. Ojo, no necesariamente la única acción que voy a perseguir es la de comprar, ¿ok? Porque además yo tengo que identificar cuál es el customer journey o el viaje del cliente que va a realizar. Inclusive si fueran ventas solamente digitales, yo tengo que entender que las compras son de pronto escalonadas. Ajá, y a lo mejor la acción que yo deseo primero es que me deje sus datos para que lo pueda contactar. O a lo mejor que comparta mi publicación, o que me deje un comentario, o que me haga una pregunta, o que descargue mi ebook gratuito, o me explico, o sea, antes de la acción de compra puede ser que yo tenga pasos previos, o puede ser que a lo mejor si yo soy una consultora, la acción sea que me den una cita o que me tomen una llamada de más de 5 minutos, por lo cual tengo que agendarlo. Entonces, esta acción es la que yo estaría buscando. Ahora, pensemos en una tienda departamental que bueno, ahorita están cerradas, pero en general les funciona bien esto. Y van a ver ahora que se reactiven, que es cómo generan la atención con sus grandes espectaculares de 70% más 20, más puntos, más o 50% de descuento o el buen fin, en fin, ¿no? Eh, ¿Cómo vamos a estimular, cómo nos estimulan el deseo? Pues poniendo obviamente en el aparador las cosas que están de temporada o poniendo en la publicidad las fotografías de los artículos que más se venden, los que se venden sin necesidad de promoción, casi, casi, ¿no? ¿Cómo nos van a justificar el mensaje? Ustedes imaginen que si entrando a Liverpool o a Palacio o alguna de estas tiendas, viéramos un solo letrero con todas las promociones, ¿no? Entonces, que nos dijeran en un póster gigante así de 50% en todos estos departamentos, más meses sin intereses, más te empiezas a pagar en mayo, más no sé cuál tiene etiqueta roja, pero no viéramos ningún otro mensaje a lo largo de la tienda, tal vez no funcionaría. ¿Qué es lo que hacen para justificar el mensaje? Poner letreros en diferentes lugares. Entonces, la información de alguna manera la van dosificando y eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Inclusive en una página web es mejor ir poniendo las promociones en diferentes lugares o en un correo o en un brochure o como ustedes lo vayan a hacer, que hacerlo solo en las letras del final. Ajá. Y esto es lo que lleva al final a la acción, que yo tengo que poner muy claro cuál es la acción que estoy persiguiendo para que ellos lleven a cabo. Ajá. Ahora bien, eh, pueden ser mensajes tan claros como estos. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de Alicia, no? Entonces, qué bien le funcionó este mensaje a la galleta que le dejan a Alicia y le ponen, cómeme. Y con eso se la come. Hay veces que hay que dejar los mensajes así de claro a los prospectos. De pronto, no sé si les ha pasado, pero alguien que les platica algo padrísimo y en ningún momento les dice, oye, cómpralo o apártalo ahorita, o pide una demostración, o como les digo, la acción que estemos buscando. Como no se los dicen, pues dices, ah, pues quién sabe, pues qué padre que me platicó de qué se trata, ¿no? Entonces hay que ser muy claros con los mensajes, ¿ok? Ahora, vamos a ver los códigos reptilianos. Como les decía, los códigos reptilianos son aquellos que tenemos todos los humanos y que nos ayudan a sobrevivir. Entonces, estos son los que tienen que ver con comunicación. Todos los humanos tenemos estos 6 códigos, ¿ok? Por eso es que reaccionamos todos cuando utilizan estos códigos con nosotros. Y ahí les va. El egocentrismo. Todos los seres humanos, todos somos egocéntricos. Todos somos únicos, todos somos especiales, a todos nos gusta que nos traten de una manera particular, ¿no? Entonces, aunque seamos el cliente 184 en la fila del banco, queremos que nos atiendan como si fuéramos el primero, ¿cierto? Si nos van a dar una propuesta, queremos que la nuestra sea la mejor hecha. Si nos va a atender alguien en una tienda, queremos que nos dé la mejor atención. Entonces, no importa, como les digo,
si ya han pasado 100 antes. Nosotros queremos ser los únicos. Hay maneras de, o hay ciertas marcas que le han dado al clavo a cómo hacer esta parte de código reptiliano egocentrista. Entonces, a mí uno de los ejemplos que más me gusta, que ahora me dicen, ay, ya que, bueno, sí, pero en su momento, cuando Starbucks empezó a poner el nombre en los vasos, eso le generaba una gran atención a las personas, les encantaba. Y es más, a la fecha, si tú vas y pides y les dices tu nombre y lo escriben mal, te molesta. O si le ponen una carita o le ponen algo extra, hay personas que les gusta mucho. Y en general, este código egocéntrico funciona bastante bien cuando es personalizado, ¿ok? Entonces, entre más personalizado, es mejor que gasten 5 minutos de su tiempo haciendo un correo específicamente para la persona con la que quieren contactar, a que hagan un mail kilométrico con un gran mensaje y que se lo manden igual a 100. La percepción de quien lo recibe es diferente. Contraste, bueno, malo, bonito, feo, caro, barato, el héroe, el villano, todo esto que tiene que ver con el contraste, las gráficas, el yin y el yang, el cómo sería sin y cómo sería con, todo esto nos ayuda a entender mejor las cosas. Por eso la mayoría de las historias, inclusive las religiones, tienen que ver con esta dicotomía, ¿ok? Entonces, el contraste es importante y hay que ponerlo o incluirlo, digamos, en nuestra comunicación. Principio y fin. Nos gustan las historias de principio a fin. Puede ser que en el medio nos perdamos un poco, pero el principio y el fin son súper importantes. Entonces, de las cosas más importantes cuando estemos haciendo una comunicación es que sepan dónde empieza y cuál es el propósito y que además sepan cuánto va a durar y cuál es la finalidad. Con eso podemos lograr una mucho mejor atención. Nadie lee un libro nada más la mitad sin leer el principio y el final. Nadie ve una película saltándose el principio y sin ver en qué acaba. O sea, el principio y fin es un código reptiliano. Luego viene el tangible, que aquí, pensando en que ahora gran parte de los servicios serán digitales, nos pone un reto porque hay que ver cómo les hacemos tangibles cosas intangibles. Mucho puede venir de ejemplos, de historias de éxito, fotografías. Si lo que venden ustedes son productos vía digital, tomen las fotos de todos los ángulos posibles, pongan algún objeto conocido de referencia. Puede ser, no sé, un vaso, una taza, algo que les ayude a identificar de qué tamaño es el producto que les queremos vender y hagan una descripción muy concisa, pero muy clara, ¿ok? Luego viene el código visual, que todos lo tenemos. Por eso es que nos podemos acordar del color de la portada de un libro, pero a lo mejor no nos acordamos del título completo o del nombre del autor. O, mejor aún, nos acordamos perfecto de la cara de una persona, pero no nos acordamos de su nombre. Esto es muy común, porque tenemos ese código visual los humanos, ¿ok? Y por último están la parte emocional. Todos los humanos somos emocionales y tenemos estos códigos emocionales. Entonces, ahí es donde se junta justo con el cómo contamos historias. El cerebro humano es metafórico, entonces le gusta que le cuenten historias. Por eso es que la mayoría de las religiones son metafóricas y nos hablan de ciertos temas eh, para que los entendamos así, ¿no? El arca de Noé, el ¿qué será? Pues todas estas historias que tienen que ver con las metáforas, así es como el ser humano aprende, ¿ok? Esto se junta con los códigos emocionales, son 10 códigos que nos habla de las emociones y cómo las interpretamos. Es una manera más sencilla de entender cómo le podemos hablar hacia el cerebro emocional o el cerebro mamífero y se junta la parte reptiliana y mamífera en las necesidades. Estas son las necesidades que sí existen, que nosotros tenemos que identificar, ¿ok? Entonces se las voy a explicar rápidamente. Tenemos reto, que es el reconocimiento individual, tiene que ver con la medalla, el diploma, la palmada, te ganaste una estrellita. Placer, que además de tener que ver con los sentidos,
los 5 sentidos, también tiene que ver con las cosas mucho más cómodas, que me resuelvan, que me haga, que de alguna manera esto se solucione. Ajá. Luego tiene que ver el control, que el control tiene que ver con orden y, por ejemplo, hay ciertas aplicaciones, por ejemplo, todas estas de Uber Eats, Rappi, Corner Shop, todas estas que nos permiten ver por dónde viene, a qué hora va a llegar, qué sí encontró, qué no encontró, etcétera, refuerzan este código control, ¿ok? Luego viene el de pertenecer, que tiene que ver con la aceptación social. Lo usan mucho, por ejemplo, todo lo que tienen que ver los productos de las redes de mercadeo. Una de las cosas que más se esfuerzan por hacer es esta comunidad alrededor de la red de mercadeo. Entonces, independientemente del producto o servicio, estas reuniones donde se juntan estas personas que tienen tantas cosas en común es lo que refuerza el código pertenecer, ¿ok? Luego viene seguridad. Seguridad en todos los sentidos. Tiene que ver con seguridad física, psicológica, emocional, eh, espiritual, todo lo que tiene que ver con el sentirse seguros, ¿ok? Luego viene la libertad, que esto tiene que ver con la autonomía, libertad de decisión, libertad de acción, libertad de movimiento, todo lo que tiene que ver con libertad, ¿ok? Después viene exploración, que tiene que ver con el descubrimiento. Entonces, no necesariamente tiene que ver con la exploración de ir a un lugar remoto que tenga ecoturismo y cosas raras, ¿no? O sea, puede ser inclusive probar el nuevo sabor de helado, puede ser probar el nuevo platillo de la semana del restaurante al que siempre voy, puede ser buscar música nueva, puede ser, en fin, todo lo que tiene que ver con explorar en ese sentido, ¿no? Después viene el código familia. Ojo, no todas las personas que tienen hijos tienen el código familia y no todas las personas que no tienen hijos no tienen el código. O sea, hay personas que pueden tratar a sus colegas como su familia, a sus amigos como su familia y en general todo transcurre así. Entonces, cuando yo le hablo a una persona que tiene este código en ese sentido y le digo, por ejemplo, bienvenida a la familia NCQ, que es nuestra marca, se va a sentir cobijado porque al final para ellos la familia tiene que ver con confianza, con seguridad, con muchos valores alrededor, ¿no? Luego viene trascendencia. Me gusta mucho porque además es muy generacional. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero la trascendencia que tiene que ver con escribir un libro, plantar un árbol o tener un hijo, ¿no? Ya luego lo difícil, como dicen, es que el árbol crezca, que se venda el libro y educar al hijo. Pero básicamente tiene que ver con esto la trascendencia. Y por último está el poder, que el poder está asociado a la dominación. Ojo, no necesariamente tienen que ser personas poderosas para tener este código. Puede ser que su único poder sea ponerte un sello, pero si de ellos depende que tú tengas o no ese sello, van a ejercer ese poder sobre ti, ¿ok? Entonces, estos son los códigos principales que ustedes tienen que identificar para ver en qué término le hablan a un cliente. Entonces, por ejemplo, tenemos un cliente que es una agencia de comercio exterior, una agencia aduanal, y ellos podrían tener dos tipos de cliente, uno que tenga el código placer y otro que tenga el código control. Si yo a un cliente que tiene el código control le digo, tú despreocúpate, tú vete el fin de semana, ni te preocupes y el lunes nosotros te entregamos un informe, no se va a quedar contento. Yo le tengo que decir al que tiene el código control, te voy a ir avisando en cada parte del proceso, cuando salga de la aduana, cuando esté aquí, cuando pase el semáforo y decirte exactamente en el momento en el que ya haya sido desaduanado tu pedido y vaya en camino a tus oficinas, te voy a avisar. Eso al que tiene el código control lo va a hacer muy feliz. Pero ¿qué pasa si le decimos lo mismo al que tiene el código placer? No le va a gustar. O sea, te voy a estar avisando todo el fin de semana de todo lo que va a pasar. Va a decir, o sea, tú resuélvelo. O sea, asegúrame que lo vas a resolver. Entonces, al que tiene el código placer, yo debería de decirle, em, tú despreocúpate, disfruta de tu fin de semana, tú tranquilo, los que nos vamos a desvelar vamos a ser nosotros y el lunes a primera hora tendrás la mercancía en tu oficina.
Entonces, el que tiene el código placer va a decir, vale, es tu problema, ¿no? O sea, tal vez si de pronto es algo demasiado importante, te pedirá que le mandes alguna otra información, pero digamos que el mensaje que le estás enviando es diferente, ¿se dan cuenta? Por eso es importante identificar cuál de estos 10 es el que tiene mi prospecto o cuáles son los 3 principales. Entonces, esto se junta o se complica un poco más todavía porque las generaciones somos diferentes. Entonces, tenemos que, aunque no me gusta generalizar y los estereotipos solo sirven para hacer estudios de marketing, en realidad nos sirve para ubicar un poco nuestros targets a los que vamos dirigidos en ventas. Entonces, dentro de los posibles prospectos están englobados en estas generaciones. Entonces, tenemos los baby boomers, generación X, los Xennial, que hay unos que dicen que existen, otros que no, pero bueno, los Xennial, los Millennial y los Centennials. Ajá. Entonces, los Baby Boomers. Estos son, pues, fueron los nacidos en la posguerra, son workaholics, buscan más estabilidad laboral y familiar, no dedican mucho tiempo al ocio y a la recreación, son de una familia más tradicional y en su época no tenían tantas mujeres en el mercado laboral. Entonces, para entender un poco cómo piensan los códigos emocionales de los baby boomers. ¿Cuáles serán estos códigos? Familia, seguridad y control. Si yo les hablo en esos términos, es muy probable que haga empatía con ellos, entonces les genere serotonina y los haga sentir únicos, también generándoles dopamina, y esto es lo que va a hacer que se emocionen con lo que yo les estoy ofreciendo o por lo menos absorban el mensaje desde neuroventas de lo que yo les quiero ofrecer. ¿Okay? Ahora, si mi target es generación X, aquí ahí siempre hay una discusión entre qué fechas y qué fechas abarca y que si cuál llega hasta dónde. Les estoy poniendo algo muy general. Entonces, digamos que generación X abarca más o menos de mediados de los 60 a mediados de los 70, ¿no? También son workaholics, viven el nacimiento de nuevas tecnologías, digamos que es la generación que hace el traspaso entre lo analógico y lo digital, tienen vida social, son propensos a ser empleados, bueno, antes era más fácil conseguir un buen empleo, viven grandes cambios sociales, políticos y económicos. Entonces, por la edad y por la generación y por lo que ha tocado vivir a la generación X, los 3 códigos principales que tienen es trascendencia, seguridad y pertenencia. Trascendencia porque están en ese momento de tener un negocio o hacer crecer una empresa o comprar un bien inmueble o heredar algo a los hijos o ayudar a los hijos a crecer, a entrar a la universidad o todas estas cosas que tienen que ver con la trascendencia. Seguridad por todos los cambios y cosas que les ha tocado vivir. O sea, yo creo que la generación X sí son de los más preocupados porque, no sé, los edificios no estén dañados por los sismos, que sí se tenga un seguro de gastos médicos mayores, que es una buena generación para vender este tipo de cosas, como seguros, por ejemplo, y tienen este sentido de pertenencia. Entonces, siguen pensando en comunidad y siguen pensando en grupo, ¿no? Luego vienen los millennials, que yo digo que es una generación incomprendida. O sea, siempre los adultos mayores se han quejado de los jóvenes. O sea, eso desde la época de los romanos o de los griegos. Por ahí tengo unas citas de Sócrates que hablan de esto. Pero hoy ha sido una generación poco comprendida. Y yo creo que es por este desfase entre lo analógico y lo digital. Las generaciones anteriores no entienden esto y las nuevas no les interesa tampoco entender lo anterior. ¿Para qué? ¿No? Entonces, más o menos se piensa que esta generación viene de finales de los 70s o principios de los 80s a mediados de los 90s, porque ya luego son los centennials. Y ojo, porque ya empezamos con una nueva generación que es la generación alfa. Si ustedes venden cosas para adolescentes o niños, échense un clavado a ver cuáles son las características de la generación alfa. Bueno, ahorita la generación de los millennials son los que están sosteniendo la economía del mundo, no nada más de México, del mundo. Porque son los que están trabajando, los que pagan impuestos, los que estudian, los que, en fin, hacen todo este movimiento económico. Entonces, son adaptados a la tecnología. Sí, su vida virtual es una extensión de la vida real por las redes sociales,
eh, son multitasking, aunque en realidad ningún cerebro es multitasking, ¿eh? Digamos que funcionamos como las computadoras. Nos aparece en la ventana, atendemos eso, le damos, nos cambiamos de ventana y atendemos otra cosa y luego volvemos a la anterior, pero no las tenemos simultáneamente, ¿eh? Son más emprendedores también por el contexto económico, como les decía, hoy de pronto es más fácil ser freelancer o tener una pequeña empresa que encontrar un trabajo que valga la pena, ¿no? Em, Aman las experiencias y no buscan tanto la estabilidad. Entonces, ¿cuáles serían los códigos principales? Exploración, reto y placer. Entonces, pensemos, por ejemplo, en algo como los cines. Una de las cosas que más nos vende un cine es la experiencia. Entonces, se descubrió en algún momento que las personas estamos más dispuestas a pagar por una experiencia más placentera en el cine que a pagar menos o tener estos cines enormes de cine permanencia y todo esto que además eran horrendos, ¿no? Hoy están más enfocados a la parte de placer, ¿ok? Entonces, eh, exploración, cosas nuevas, reto, el reconocimiento, o sea, que me reconozcan, ¿no? O sea, sobre todo en la parte de pronto virtual o de grupo, tiene mucho que ver con el reconocimiento y la parte de placer. Entonces, hasta aquí llega, como les dije, es una embarradita. En realidad, este curso que nosotros armamos dura mucho más, o sea, es un curso de 2 días, de hecho, que ahora nos hemos visto en el reto de volverlo totalmente digital, ya casi terminamos, para que pueda estar dividido en módulos y pueda ser más sencillo de adaptarse. Entonces, si me mandan un WhatsApp o un mail, les mando la presentación y aquí están mis datos y ya estoy lista para contestar preguntas si las hay. Muchas gracias, Monse. Hace ratito pasamos de lleno a la presentación por la prisa que teníamos y se me olvidó ofrecerles una disculpa a todos los que nos esperaron, que lamentablemente la tecnología no tiene palabra de honor y estábamos fallando ahí en la conexión de las cuentas, específicamente del Zoom de la universidad. Pero pues gracias a todos, gracias, Monse. No sé si quisieran ir haciendo sus preguntas en el chat y yo quisiera preguntarte, Monse, fíjate que justo las neurociencias parece todo un tema como muy avanzado, ¿no? Como muy innovador y disruptivo, etcétera. Pero si nos damos cuenta, habla de la manera más antropológica del ser humano, ¿no? Al final entiende o le pone palabras como decías, a algunas emociones o algunos valores en la parte antropológica, ¿no? ¿Por qué crees que se usa hasta ahora o por qué crees que tienen esta este boom, ¿no? Las neurociencias hasta ahora y se remiten a esta parte, puedo decirlo, hasta biológica del ser humano, ¿no? Mira, mi teoría es que cobraron sentido, una, porque justo se les encontró la utilidad desde el punto de vista comercial, porque antes era más para temas tal cual psiquiátricos y de investigación. Hubo mucha investigación de neurociencias para la NASA y algunas otras cosas del estilo. Otra, porque antes era muy difícil, o sea, los cascos que se usaban para neurociencia o para estudiar el cerebro tenían que ponerte gel y luego el casco y luego calibrarlo, y entonces se volvió una experiencia muy invasiva para quien participaba de algo de esto, ¿no? Y ahora que es mucho más sencillo, de hecho, no tengo aquí un casquito a la mano, pero en realidad es como una diadema, o sea, ya los que usamos nosotros son una diadema así, muy sencilla, ¿no? Puedes conectarlo con el celular, o sea, ya es mucho más fácil el uso y no es tan intrusivo para los sujetos de estudio. Entonces, creo que tiene que ver con eso. Y la otra es que ya hemos ido desanclando algunas creencias raras que teníamos ahí de que solo la niñez es la que nos determina, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que tiene que ver también con la química cerebral, ¿no? O sea, no todo ya está predicho desde que tengo 5 años. Entonces son como cosas que yo creo que han ido cambiando. Como dices, tiene que ver mucho con la antropología, ¿no? Ok, buenísimo. Oye, también me brinca como una pregunta Ay, que se deriva para hacia el uso, ¿no? Aplicativo de estas ciencias justo para cualquier tipo de negocio. En tu experiencia, voy a decirlo, esta técnica tiene más acierto,
Tienes, digo, al final todas las herramientas de mercadotecnia, de investigación, inclusive de técnicas de ventas, pues son herramientas, ¿no? Habrá unos que Claro. nos funcionen mejor y otras más, sean más rápidas, unas tienen diferentes cualidades, voy a decirlo. ¿Qué cualidades le ves tú a la aplicación de las neuroventas? ¿Si son más efectivas? Cuéntanos sus Sí, características. te digo, fíjate, yo llevo, no sé, por ahí de 20 años o por ahí dedicándome a ventas y a marketing, ¿no? Entonces, yo en algún momento hice encuestas cuantitativas, cualitativas, focus groups, estos de las cámaras de Gesell que Ajá. según nadie te ve, ¿no? Pasé por todo eso, ¿no? Y lo hicimos mucho tiempo, la parte geoestratégica. Y comparando los resultados que teníamos antes, midiendo aún la desviación estándar y todo esto con los resultados que se tienen ahora con los estudios de neuro, es mucho más efectiva la parte de neuro, porque literal estamos leyendo el cerebro, ¿no? Y todos estos códigos han salido a raíz de estos estudios que se han hecho con estos electroencefalogramas y dispositivos de respuesta galvánica. Entonces, ya no es que tú me digas que sí te gusta, porque a lo mejor la que te gusta es la que está dirigiendo el focus group y no necesariamente el producto que te están poniendo, ¿no? Aquí sí, literal, es medir si tu cerebro se está emocionando o se está aburriendo con lo que yo te estoy mostrando. Entonces, sí es mucho más efectivo. Ok, ¿y se aplica desde el negocio de autoempleo hasta cualquier gran empresa o si tiene ciertas limitantes de aplicación? En realidad se aplica para cualquier cosa. O sea, el conocimiento, todo esto que les estoy compartiendo ha salido a raíz de esos estudios y se aplica para cualquier cosa. Inclusive si tú estuvieras buscando empleo, por ejemplo, o quisieras promocionarte como freelancer, estas cosas funcionan. O sea, entre más visual sea tu publicidad, ¿no? Entre mejor contenido, más valor y de aprendizaje tú proporciones en las redes, entre, o sea, todas estas cosas de las que estuvimos hablando funcionan para cualquiera de esos, ¿no? Ok, aquí me mandaron una pregunta, como cualquier otra técnica de ventas, ¿en cuánto tiempo puedes ver resultados de esta aplicación? Eh, Pues en realidad es casi inmediato. Ahora, no hay una fórmula mágica, o sea, tampoco es como el ejercicio. O sea, quien te diga que tomándote un chocho en 7 meses, en 7 días te vas a ver perfecto, no, no es cierto. Es lo mismo con esta parte de estrategias comerciales, de neuromarketing, de neuroventas o inclusive de redes sociales. No hay nada que sea mágico. O sea, sí hay que llevar un proceso, una disciplina, hacer una estrategia de comunicación, encontrar un hilo conductor. Hay que hacer varias cosas detrás, pero sí podría decir que los resultados se ven mucho más rápido y mucho más palpables porque ya estoy teniendo mejor comunicación con mis prospectos, ¿no? Ok, perfecto. Hay otra pregunta que dicen justo la misma aplicación, pero respecto a diferentes segmentos de mercado. ¿Con cuál ha sido tu experiencia que sea mucho más adaptable en un segmento de mercado esta técnica? ¿En cuál, en cuál? Me ¿En perdí qué un poquito. segmento de mercado? Supongo que es un tema como de las generaciones que ponías, ¿no? Ajá. Desde baby boomers hasta la parte de centennials, si existe una generación que sea más abierta o que tenga mejores resultados o con base en tu experiencia esta técnica. No, justo ese es el tema, o sea, que hay que adaptarla al target, o sea, no es tanto que el target se adapte a la técnica, sino nosotros esta técnica la usamos para adaptarnos al target, ¿no? Por ejemplo, gran parte de mi target, ¿no? Pensando en empresas, son baby boomers, que no tienen redes sociales, que solo conocen el correo y las citas presenciales o el teléfono, ¿no? Ujú. Entonces, por mucho que yo haga una estrategia digital súper poderosa, pues no le va a llegar a una parte de mi target. Entonces, yo tengo que adaptarme para que con esta técnica les pueda mejor o vender mejor, ¿no? Ok, entonces en realidad sí, sí, digo, es tratar de entender la generación, sus propios códigos y tal, no es que, ¿no? No es que una generación o una tipología de generación funciona mejor esta técnica, ¿no? Correcto, es Ok, correcto. De hecho, también hay luego preguntan si con hombres o con mujeres, y es lo mismo, o sea, es como justo adaptarlo, ¿no?
Ok, perfecto. Luego, Anabel pregunta, ¿cómo aplicar estos códigos en el contexto del marketing 3.0? Em, Ahí hay un reto porque mucho del marketing 3.0 tiene que ver con cuestiones digitales, ¿no? Entonces, como les decía, el reto es cómo volver tangible lo intangible. Entonces, ¿cómo puedo hacer que tú huelas, pruebas, sientas una naranja cuando eso es lo que vendo y solo te puedo mostrar una fotografía? Entonces, sí requiere un reto de ser mucho más creativos y yo creo que la aplicación tiene que ver con conocer mucho la audiencia. Lo que nos sirve de las nuevas herramientas es, por ejemplo, la escucha social. O sea, las herramientas de social listening pueden ser muy útiles para poder adaptarlo a justo las nuevas técnicas de marketing y todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Ok, ok, perfecto. Pues bueno, hasta el momento fueron todas las preguntas que nos llegaron. Agradezco muchísimo de nuevo, Monse, toda la información que nos proporcionas y por supuesto que te vamos a seguir teniendo aquí en las charlas y en las conferencias. Les recuerdo que esta conferencia también se sube a los canales oficiales, bueno, al canal oficial de YouTube de la Universidad de Posgrados UC y que adicional, pues Monse nos va a seguir acompañando. Síganos en las redes Facebook e Instagram de Posgrados UC para poder coincidir de nuevo con Monse y con toda la información que nos pueda dar. Y pues gracias, Monse. Muchas Como gracias, les decía, Rebeca. Y complementando el comercial, parte sí. del contenido de este curso de neuroventas está incluido en el diplomado de emprendimiento, que yo soy una de las docentes en la UC. Entonces, si quieren también un poco más de todo esto, más otras herramientas, este diplomado es bastante bueno. Sí, muchas gracias. Gracias por recordarlo. Y sí, la verdad es que ahorita vemos que este diplomado, pues la verdad ha tenido mucha aceptación y mucho auge en el sentido de la necesidad, pues de que todos tenemos de generar fuentes de ingreso alternativas o paralelas o estar pensando en darle consultoría a alguien y es parte de este diplomado. Muchas gracias, Monse, gracias a todos, gracias, Ruth, siempre por el apoyo. Muchas gracias a todos, Alfonso por allá. Cualquier cosa seguimos a sus órdenes. Cuídense mucho. Gracias.